Aquí también está aquí está en COES también el documento sobre distribuciones de probabilidad, distribuciones, aquí en este caso pues va a estar la distribuciones de variable aleatoria continua, de variable aleatoria discreta. A nosotros nos interesa es que usted tenga claro o que repase la distribución exponencial. ¿Sí? En este documento pues hay otras, la distribución uniforme, la distribución eh, normal la vamos a mirar aparte también. Eh, cuando sea el momento de recordarla, pues aplicaremos esa revisión de la distribución normal. Y si no, le subo también aquí en este repaso que quede en este orden, en una carpeta que diga repaso que dice repaso de álgebra lineal y estadística. También quede el video y la explicación de distribución normal. Bueno, aquí hay un video explicativo de la clase 1 sobre este tema de álgebra lineal y un video explicativo del también 2, que lo he llamado aquí, también del mismo tema. Fue lo que subió la compañera Karen, ¿no? El video que haga la compañera ahora, pues lo pondré acá en programación lineal, ¿sí? Aquí iría ese primer documento y el documento que vamos a armar con este tema, pues lo vamos a subir también aquí. Entonces todo el material va a estar aquí, por eso es importante que se matriculen, que se inscriban. ¿Sí? Del grupo, yo miré ahorita, hay como 32 estudiantes que están aquí en COES, algunos seguramente no han podido hacerlo, de pronto buscan un B2020, Administración Operativa, entonces ese grupo no son, sino que debe ser B2021, Administración Operativa, Administración de Empresas, IPI, dice ahí en este caso, ¿sí? Y con esta ruta que les digo para matricularse. La clave es LEADER, creo que la habíamos subido también allá, todo en minúscula, LEADER, esa es la clave pues para ingreso y matriculación a esta plataforma COES. ¿Listo? Aquí pues serán los talleres, aquí se refiere al avance del primer trabajo que ya lo plantearé para el 23 de diciembre, de la próxima semana, deben entregar la primera parte, donde la primera parte pues corresponde a lo que yo les había dicho, armar una portada, una subportada, aquí están las partes del trabajo, pueden revisar ese documento ahí, y todo lo que comienza con 1, ¿sí? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 y 1, 7, para que organicen su trabajo, determinen el tema, como se había explicado pues en este trabajo, y esto prácticamente es teoría, ¿sí? Teoría de los documentos que usted ha revisado para su tema. Y recuerden que hay que utilizar las bases de datos, bueno, todo eso está explicado pues ya cómo es el mecanismo de este trabajo y entregar pues la primera fase, que no es mucho contenido ni mucho trabajo, pues dedicarse nada más en grupo y empezar según esos documentos que revisó, empezar a armar una introducción, unos objetivos y una justificación y organizar las 14 semanas que tiene de entrega del trabajo, ¿sí? Y mirar cuánto se le va a ir en parte económica en la realización de todas esas actividades que propone hacer para este trabajo. Bueno, eso es, todo eso pues está explicado. Aquí está el video también explicación de ese trabajo. Lo pueden revisar para los compañeros que nos tuvieron en la primera semana. En la segunda semana, pues miramos este repaso de álgebra lineal con todos estos documentos. Y en esta semana y la próxima, creo que nos dedicamos a esto de programación lineal, ¿sí? Ya empezar la parte de aplicación y de solución de ejercicios de programación lineal. Dentro de la programación lineal vamos a mirar lo que se llama el método simplex. El método simplex, en el cual voy a hacer una ampliación de álgebra lineal mediante la matriz inversa. ¿Sí? Entonces voy a tomar aquí un ejemplo. Bueno, voy a ir desde cero aquí y voy a tomar aquí una matriz de 3 por 3, ¿sí? Que es una matriz ya un poco más grandecita. Ya habíamos mirado los comandos para hacer matriz inversa, pero ahora voy a afianzar un poquito en esas operaciones elementales a filas, ¿sí? A filas, pero para hacerlas utilizando Excel, por lo menos, ¿sí? Para hacerlas utilizando Excel, en este caso tomamos un -4, un 1 y un 2 por aquí. Listo.
Entonces, esta es una matriz 3 por 3, la voy a marcar en cuadritos aquí. Y habíamos dicho que el determinante simplemente es M determinante, para ver que esa matriz si tiene inversa o no tiene inversa. Entonces calculamos el determinante de esa matriz y el determinante me dio 3. O sea que sí tiene inversa porque este determinante es diferente de 0 y obviamente pues calculamos de una matriz cuadrada. Si es una matriz cuadrada y su determinante es 3 diferente de 0, tiene inversa. Entonces la inversa pues ya habíamos aprendido cómo calcularla en forma rápida. Eso no es el trabajito de ahora, sino que voy a recordarlo como lo hacíamos, M inversa. Y simplemente M inversa, paréntesis, marcamos la matriz, nos da el primer elemento, pero sabemos que debe dar una 3 por 3, pues marcamos ahí y damos, como decíamos la anterior semana, las palabras mágicas. F2, Control Shift y Enter. Y ahí aparece la matriz inversa. Si esta es la matriz A, esta es matriz A. Esta va a ser la matriz inversa de A. Esta es matriz inversa de A. Pero a mí me interesa es que no que la tengan, sino que sepan aplicar operaciones, porque las operaciones elementales a filas para calcular esa matriz inversa. El método de Gauss y el método de Gauss-Jordan prácticamente es el que lo vamos a utilizar aquí, pero en una forma un poco más rápida, ¿sí? Un poco más, ¿qué les digo? Un poco más mecánica, ¿sí? No tan analítica, porque a veces uno se confunde en analizar qué es lo que hay que hacer después y qué es lo que hay que trabajar. Entonces, vamos a trabajarla de esa manera, utilizando la matriz identidad. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer aquí es tomar la matriz, control C, la voy a copiar aquí, acá abajo, y aquí al lado colocarle la matriz identidad de la misma dimensión de la matriz, o sea que va a haber una matriz 3 por 3. La matriz identidad es armada por unos y ceros, recordaron en esa partecita. En la diagonal principal van unos y los demás elementos son ceros. Esa se llama matriz idéntica. ¿Sí? El determinante de esta matriz es 1 y esta se llama matriz identidad. ¿Sí? Entonces lo que se hace es coger la matriz que le voy a calcular la inversa y ampliarla, por eso es la matriz ampliada en este caso también, con la matriz inversa, ¿sí? Con la matriz, perdón, la matriz identidad. Ampliarla con la matriz identidad. Y esta se llama matriz ampliada, ¿sí? En matriz ampliada. Mire, la matriz que yo tengo es la matriz A y la matriz identidad, ¿sí? La matriz identidad. ¿Cuál es el objetivo? Que mediante operaciones elementales esta expresión de aquí, o sea, esta matriz de aquí se convierta en identidad. Y la que queda transformada acá, esta matriz que se va a transformar, sería la matriz inversa, o sea, debe dar estos resultados de acá arriba. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un procedimiento que aquí sería convertirlo en 1, pues para que el objetivo es convertir este en 1, este en 1, este en 1, o sea, esta diagonal principal en 1 y los demás elementos en 0. Pues como ya sabemos cuál es el objetivo, entonces vamos a de una vez convertir este primer elemento en 1, que sería dividir esto en 3, entre 3, todo entre 3. Y luego estos valores en 0 y en 0. Entonces, como ya sabemos que este se va a convertir en 0 y este en 0, entonces automáticamente voy a convertir esto en 1 y esto en 0 y 0. Para el otro caso sería este en 1 y estos elementos en 0. Para el otro caso sería este en 1 y los demás elementos en 0. Y con ese objetivo, con esa forma, obtendría la matriz identidad acá. Y lo que se me quedó acá, nuevamente repito, es la matriz inversa. ¿Sí? La matriz inversa. Pero aplicando operaciones elementales, pero transformando un poquito esa parte a utilización de lo que se llama el pivote. ¿Sí? El pivote. Recuerden, la anterior semana hicimos un ejemplito con operaciones elementales que lleva confusiones, no se sabe cuál es el elemento que va a restar con el otro, qué es lo que voy a multiplicar, hay errores de operaciones, pero entonces aquí si lo hago apoyado además en Excel y apoyado en un proceso que se llama el pivote, que lo voy a explicar ahora,
y ese es el que vamos a utilizar para programación lineal y para el método simplex. Entonces es hacer lo siguiente. Como sé que este elemento debe convertirse en 1, entonces voy a marcar esta primer fila y la primer columna. Primer columna y la primer fila. Este elemento está en la primera fila y en la primera columna. Y este es el elemento el que se cruza entre esa fila, primer fila y primer columna. Este lo voy a llamar pivote. Sí, lo voy a marcar aquí en este caso con rojo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que este elemento se convierta en 1 y los demás en 0. O sea, estos de aquí abajo en 0. Y estos obviamente se van a transformar, todos estos de acá, dividiéndolos todos entre 3, para que este 3 entre 3 me dé 1, 2 entre 3 me da 2 tercios, menos 1 entre 3 me da menos 1 tercio, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces voy a empezar a hacer ese trabajito. Y eso lo voy a hacer, voy a control C. Aquí estoy con lápiz y papel, eso me voy a demorar un poco haciendo los cuadros, haciendo las líneas, bueno, todo eso. Y transcribiendo. Entonces esta la dejo vacía. Entonces miren el objetivo, les he dejado el rayado nada más aquí en esta, después me toca borrar este rayado. Entonces este se va a convertir en 1 y entonces ¿qué hago? Simplemente utilizo una fórmula que sería este elemento de aquí dividido entre el mismo. Y como todo esto se va a dividir entre 3, entonces este valor debe ser fijo. ¿Sí? O sea, dividir entre 3 quiere decir, ¿sí? Dividir entre 3 todos estos elementos de la fila 1. Entonces, mire, ahí ya cumplió el objetivo. Y esto lo copio, control C o arrastro a todos estos valores de acá. Mire, ¿sí? Ya me hizo el trabajo. ¿Y qué trabajo hice aquí? Pues dividir la fila 1 entre 3. Eso fue lo que hice, ¿sí? O 1/3 de la fila 1. Fila 1 dividida entre 3. Eso es lo que hice ahorita, ¿sí? Fila 1 dividida entre 3. Bueno. Entonces, mire, 3 entre 3, 1, 2 entre 3, pues da 2 tercios, aquí lo que me da es en decimales, 0,66 es lo mismo, menos 1/3 da menos 0,33, 1/3 daría aquí, 0 entre 3, 0, 0 entre 3, 0. Ya tengo, bueno, aquí copié todo eso, que me convierta en naranja, en amarillo, como tengo ya. Listo ahí. Bueno, el mismo rayado de arriba lo copio acá abajo, pero con casillas vacías. Y este automáticamente en 0 y este en 0. Porque ese es mi objetivo. Transformar toda esta matriz en matriz identidad. Entonces ya tengo la primera columna prácticamente. Ahora, ¿cómo lleno estos espacios de acá? Entonces aquí voy a utilizar el pivote. ¿Sí? ¿Y cómo es el pivote? Pues los valores que van a trabajar son estos. Siempre voy a copiar esa parte acá para darle la explicación. Siempre voy a formar rectángulo, ¿sí? Siempre voy a formar rectángulo entre 4 valores. Entonces, para este renglón de aquí, para este 3 de aquí, ¿cómo se transforma? Lo voy a hacer de esta manera. Ese 3 iría, voy a copiar nuevamente abajo para darle la explicación aquí de lo que estoy haciendo. Aquí ya sé que aquí va 1, aquí va 0, ya está ya copiado, y aquí va 0,666, 0,66666. Listo, ya está. Listo, ya apareció. Entonces, lo primero que hay que llenar es estas filas que marqué. Fila 1 y columna 1. Ya las llené, ya están llenas. Y ahora sí, ¿cómo lleno esta casilla en blanco? Esta de aquí. Esta casilla en blanco. ¿Cómo la lleno? Con estos 4 valores que se forman aquí, que me forman rectángulos, ¿sí? Este valor de aquí, con diagonal, con el pivote, y los valores que me forman rectángulo, que serían el 0,66, perdón, estos valores de aquí, sí, estos valores de aquí, que me forman rectángulo, ¿sí? Este 3, ¿en qué se va a transformar? Es la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Simplemente digo, este 3 de aquí, menos el producto de la otra diagonal, mire que este 3 con el pivote forman una diagonal. Entonces, el producto de la otra diagonal sería este valor de aquí por este valor de acá y dividido sobre el pivote. Dividido sobre el pivote. Y ese sería el resultado. Y esto lo copio, esta fórmula misma la copio de la misma manera para los demás renglones. Pero entonces aquí, el que va a seguir funcionando, el valor que va a seguir funcionando va a ser este 0
y este 1 para toda esta fila. Para toda esta fila. Entonces hay que fijarlos, dejarlos quietos a este valor, perdón, a este valor y a este valor de acá. Entonces vuelvo a repetir acá. Ya trabajando, ya no en esa parte de acá, sino trabajando acá en la matriz. Entonces hago exactamente lo mismo. Este 3, este de aquí, se le resta paréntesis para no cometer errores de signo. Entre este cuadro que se forma aquí mental, no hay que estarlo haciendo cada rato, sino mirar que este valor con el pivote y los valores correspondientes serían el 5 y el 2. Entonces, punto ahí en el 5 por punto ahí en el 2 y sobre el pivote. Y siempre sobre el pivote. Toda esta fórmula de acá, toda esta expresión de acá, se va a transformar con relación a ese 3, a ese pivote de ahí, ¿sí? Al de 11 en este caso, según mi ubicación que tengo acá. Y observen que en esta fórmula siempre va a estar repetido un de 11, en este caso, y un de 12. O sea, una letra va a estar repetida 2 veces entre esta operación de resta, en esta parte de acá. Eso los fijo, siempre los fijo. ¿Y cómo los fijo? Pues con F4. Miren, me ubico ahí adelante, F4 y F4. Y listo. En este caso, pues me va a dar menos 0,33, el mismo resultado anterior, miren. Pero si yo ya fijé esos valores, este valor de aquí y este valor de aquí van a estar quietos para todo este trabajo de aquí, para toda esa fila de aquí van a estar quietos, entonces simplemente ahora sí arrastro los valores. Y listo, ya se transformaron. Y si acaso quiero hacer operaciones aparte, lo hago. Que este menos 2, si ustedes lo observan, ahí en la fórmula, mire, el menos 2 se ejecuta con menos el producto entre 5 y menos 1. Mira, ahí están en los colores. Y dividido sobre el pivote. Y todos van a recorrer así esa forma, la misma estructura. Ahora, ya llené esa primer fila. Miren que simplemente es hacer para un espacio y los demás copiarlos. Ahora sí, para esta fila de acá. Entonces, igual. ¿Qué valor se va a transformar? Este 1. Menos, paréntesis. ¿Cuáles son las diagonales que se multiplican aquí? Pues en este caso el pivote es 3, me voy, esa es armaría una diagonal, y la otra es el menos 4 y el 2. Miren que forman rectángulo entre estos valores que estoy trabajando, ¿sí? Entre siempre el valor que voy a transformar y el pivote. Esa es una diagonal. Y la otra diagonal será pues el menos 4 y el 2. Entonces aquí apunto al menos 4, al punto al 2, cierro paréntesis y lo divido siempre sobre el pivote, o sea, siempre sobre este de 11 para este caso. Y fijo de una vez el de 11 y el de 13. En este caso, los que se repiten en este producto, en esta operación de acá. ¿Cuáles se repiten? Las letras que repiten son la de 11 y la de 13. Entonces aquí me ubico aquí adelante, F4 y F4. Enter. Y de aquí para allá, Control C y copio a todos estos renglones de acá. Listo, ahí hice algo, bueno. Ahora sí, ya ejecutamos eso, borro esos colores, ahí solamente eran para guiarme, y ahora sí, lo mismo que hice allá arriba con la fila 1, columna 1, hago ahora sí con fila 2, columna 2, exactamente lo mismo. Entonces voy a marcarlas, fila 2, perdón, columna 2, fila 2, y ahora el pivote es este valor de aquí. Este es el que debe convertirse, vuelvo a copiar este rayado, bueno, aquí lo hice mal, al revés era con rojo que lo marqué. Así. Bueno, es el pivote. Vuelvo a copiar esto acá abajo para hacer las respectivas transformaciones. Borro todos estos números porque todo esto se va a cambiar. Pero yo sé que en estas líneas que quedaron marcadas, en este rojo va a ir 1, en esta columna va a ir 0 y 0, y estos valores de acá se transforman dividiendo toda esta fila entre menos 0,3333. Todo eso lo hago con fórmulas, entonces voy a empezar a hacer la fila primero, o sea, aquí sería menos un tercio, bueno, aquí sería fila 2 dividido entre menos 0,333, eso sería lo que habría que decir,
Pero entonces, como ya sé qué es lo que voy a hacer en esta fila para que se me convierta en 1, aquí en esa parte que me quede convertido en 1, simplemente me ubico acá y digo, este valor debe dividirse entre este de acá. Pero para arrastrar debo fijar este valor, ¿sí? Todo entre menos 0,33, eso es lo que indico con esa parte. Y ahora sí, control C, y todo esto lo copio acá. Bueno, este valor en rojo, vamos a marcar, y ahí ya me quedó con mi objetivo, ¿sí? Y como mi objetivo es transformar este valor en 0 y este valor en 0, pues lo hago automáticamente. Ya llené las que marqué, mire, sí, ya llené los valores. Ahora sí, los blancos siempre se trabajan con la misma idea, ¿sí? Entonces, ¿en qué se va a transformar este 1? Y lo voy a llenar acá. Entonces, este 1, digo, igual como fórmula, o más, también ejecuta lo mismo. Este valor se va a transformar, le vamos a restar un producto entre este valor y este pivote forman la diagonal. La otra diagonal será el 0 y el 0,66. Entonces hago clic aquí en este 0 y clic en este valor de acá. Y siempre ese producto sobre el pivote, que es este valor. Y de una vez fijo los valores, que en este caso se repitió el E con el E. Mire, está repetido acá. Entonces el E, F4 y F4, que es para fijar esos valores. Listo. Ya obtenida la fórmula aquí, entonces control C, y todo esto se pega para esta primer fila. Control C, control V. Ya está la transformación. Y ahora sí voy a llenar, mire que voy llenando por filas, porque trabajo es operaciones elementales aplicadas a las filas de una matriz. Entonces, ¿qué voy a transformar? Este 0 ahora, ¿sí? Entonces, ahora sí, igual 0 menos el producto. Entonces, aquí es donde observo dónde debo hacer clic. Entonces, aquí, este 0 con el pivote, los que quedan a la otra diagonal sería este 0 y el 3,66. Entonces, hago clic en este 0 por este valor de acá sobre el pivote. En este caso es 0,333, el que está menos 0,3333. Y aquí en este caso, pues las letras que se repiten en esta operación es la E18 con la E17. La letra nada más la que tengo que observar cuál se repite. Y listo. Y ahora sí, control C, y esto lo pego para todos los demás elementos. Si nos damos cuenta, todo se está corriendo de esa manera, mire. Este valor de aquí, el menos 0,6666, se va a multiplicar por el 366 con el menos 0,3 y dividido sobre el menos 0,333. Eso es lo que dice la fórmula para cada uno de ellos. Bueno, y ahora sí, me iría a hacer la otra. Pues aquí este caso, pues se borra ese rayado, se deja sin relleno, y ahora sí se marca fila 3, columna 3. Lo estoy marcando aquí, columna 3 y fila 3. Y el pivote en este caso es este valor, que se cruzan ahí los dos valores. Las dos filas. La fila y la columna, mejor dicho, ahí donde se cruza es el pivote. Y hago exactamente lo mismo. Entonces copio aquí, borro esos valores, el rayado queda el mismo, y ahora sí lo que hay que decir aquí, que para que se convierta en 1 este valor, todos estos elementos, todos estos de aquí, deben dividirse entre 3. Entonces lo hago para el primer elemento. Este valor de aquí lo divido sobre la fila y columna donde está pues el menos 3, el pivote en este caso. Y lo fijo porque ese es para todos los valores. Entonces F4. Y arrastro. O control C. Y todo esto pues control V. Sino que cambió de color. Mire que el uno que quería pues ya está ahí, y los demás se convierten en 0 y 0 en forma automática, ¿sí? Ahí los escribo directamente. Y ahora, ¿sin qué se transformó esto de acá?
Entonces vamos nuevamente. ¿Qué se va a transformar este 1? Entonces este 1 se va a transformar en 1, o sea, este valor menos paréntesis y diagonal con este valor y el pivote me forma este 0 y este menos 1. Entonces aquí es donde hago clic en este 0 por este menos 1 y dividido sobre el pivote. Siempre va a ser la misma estructura, dividido sobre el pivote. Y mira que quede rectángulo entre estos valores que he marcado, quede rectángulo. Siempre hay que llevar en la mente el rectángulo ahí, ¿sí? Y fijo los valores de las letras que se repiten en esta fórmula. Se repite aquí el F y el F. Entonces, F4 y F4. F20. Bueno, listo. Y esto mismo, control C, copio para este renglón de aquí y para estos de acá, los que están en blanco. Listo. Y ahora sí, lo mismo hago con este 0, ¿en qué se va a transformar? Entonces, hago exactamente lo mismo. Este 0 de aquí, menos, y el que va a formar diagonal contraria a este valor y el pivote es el 0 y el 1. Entonces, hago clic en este 0, y hago clic en este 1, y sobre el pivote. Y mire que ahí estoy marcando rectángulo nuevamente, y marco las letras que quedan fijas para todo este renglón, que sería esta F22 y esta F23. Listo. Y esto, valor, como ya está la fórmula, viene entonces control C, control V a todos esos espacios que están en blanco. Control C, control V. Y obviamente esto ya se fue. Quitamos estos colores aquí en esta. Ahí termina prácticamente el proceso de calcular la matriz inversa. Y esta matriz ya fue identidad, mire. Y esta matriz es la matriz inversa. Y que si la revisamos con la de arriba, la voy a copiar. La de acá, control C, para compararla con la de acá abajo. Vale, a ver, ¿no? Y listo, mire que debe ser exactamente la misma. Exactamente la misma. Pero utilicé operaciones elementales. Usted, como aprendió en álgebra, esto le da por lo menos 2 páginas de operaciones, bueno, 2 páginas de matrices y por lo menos otras 2 páginas de hacer operaciones y cálculos. Y mire que acá todo se resume en un proceso un poco mecánico. Entonces, ese es el proceso que vamos a utilizar para el método simplex. Obviamente un poquito transformado con unas otras indicaciones, pero la misma idea, ¿sí? La misma idea. Bueno, aquí fue un proceso para calcular la matriz inversa mediante operaciones elementales a partir de la matriz ampliada, ¿sí? Entonces, eso es. Este fue el repaso, digamos, la complementación, ¿sí? Cálculo de la matriz inversa de la matriz inversa aplicando operaciones elementales a partir de la matriz ampliada. Ese es el tema que expliqué ahorita, complementación del álgebra, ¿sí? Que esto me va a servir pues para resolver lo que vamos a llamar modelos de programación lineal, ¿sí? ¿Qué utilizamos? Pues en principio el método gráfico y luego voy a utilizar el método simplex y el método simplex debemos ya, el método gráfico solamente para 2 variables, x1, x2 o x y y, y para más de 3 variables, x, y, z o x1, x2 y x3, ya hay que utilizar el método simplex porque ya no sirve el método gráfico, ¿sí? Si tenemos cuatro variables, pues ya no puedo hacer un gráfico para mirar los conjuntos soluciones y de ahí resolver problemas. No, ya no se puede. ¿Sí? Siempre toca utilizar ya un método algebraico, sí que es el método simplex en este caso. Bueno. ¿Sí quedó claro o quedaron confundidos en esta parte?
Estoy aquí en la explicación. Pues igual lo vamos a repasar, lo vamos a estar revisando nuevamente cuando apliquemos el método, pero ese es el proceso que voy a utilizar para hacer operaciones elementales. Esperemos que me hayan comprendido esa parte de matriz inversa. Obviamente, pues en Excel se puede utilizar este proceso, M inversa, mire, directamente. M inversa y te va a dar la matriz inversa, pero, como les digo, pues necesitamos también revisar el método simple y este utiliza proceso de operaciones elementales aplicadas a filas. Si usted maneja el anterior método, pues practíquese en eso, ¿sí? Practíquese en eso y ya sabe que para hacer todas estas operaciones hay que hacer muchas matrices, muchas operaciones, pero esta es una forma como más mecánica para eso. Bueno, aquí hay una... aquí David dice que se confundió cuando se hace un rectángulo. A ver, veamos aquí. Voy a repetirlo aquí para este valor de aquí, ¿sí? Para este 1. ¿Qué valores hacen rectángulo con este 1 que voy a transformar? Pues hacen rectángulo, mire, el pivote, que es el que debe estar siempre, este valor y este. A ver, no sé cómo marcarlo, cómo darte la explicación aquí. A ver, marquémoslo verde aquí. Este valor con el pivote que debe estar ahí. Y ahora sí, para que arme el rectángulo estos valores, pues no voy a coger este valor de aquí porque es imposible que forme rectángulos. Lo que forma rectángulos sería este valor de aquí y este valor de aquí. Si un valor que me vaya por esta fila y lo encuentre y se alinee con el pivote, digamos, y el otro que me vaya por la columna y se alinee con el pivote. Eso es el rectángulo, ¿sí? O sea, en este caso, el que funciona es este valor y este valor. Y ahí forma el rectángulo, mira, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la operación que hay que utilizar? Es este valor de aquí, que es el que voy a transformar, menos la diagonal que no esté el pivote, porque la diagonal que está el pivote es esta que forma el valor, con el valor. La diagonal contraria, el producto de esta diagonal contraria, el 0 y el -1, y sobre el pivote. Y esos son los valores que se ejecutan ahí. No sé si ya te quedó más claro o sigues confundido. Y eso es lo que marqué acá. Mira. Ya, profe, ya entendí, gracias. Exactamente. Entonces, siempre visualizando un rectángulo, siempre visualizando un rectángulo entre el valor que voy a transformar, en este caso este 1, y con el pivote. Esa es la clave, ¿sí? Usted coge este valor que va a transformar y el pivote. Y con él ya va por la fila y columna del pivote, digamos, de tal manera que usted forme rectángulo. Y esos son los 4 valores que siempre van a estar en operación, ¿sí? Entonces la operación es el valor que se va a transformar menos el producto de la diagonal que no está el pivote, digámoslo así, producto de la diagonal que no está el pivote, que sería este valor con este valor de acá, y sobre el pivote. Y ahí entonces se genera la operación. Y los demás ya simplemente es copiar donde sean los espacios respectivos y esa fórmula se va a ir llevando. Ahora lo que hay que fijar, recuerden siempre en esa parte hay que fijar las letras que sean repetidas en esta operación. En este caso la F se repitió, mire, F21 y F23. La letra repetida es la F. Entonces esa lo fijo. Y de ahí para allá simplemente es control C, control V. Y ya están las operaciones. Lo hace casi que mecánico. Bueno. Entonces, con esa aclaración, empecemos lo que se llama el programación lineal. Por aquí está la carpeta de ustedes y estaba haciendo un documento aquí porque me estaba demorando mucho en las gráficas. Por aquí ya les adelanté algo. Todo el material que siempre he trabajado en la materia de investigación de operaciones ha sido de texto, pero ahorita me dediqué fue a hacer un resumen de eso y una parte que quede un poco más detallado las cosas, lo que necesitemos, mejor dicho. Voy a ver si me alcanza el tiempo, voy a seguir así, si no, les enviaré alguna foto del documento que
se deben revisar del texto. ¿Listo? Y si no, pues ya les doy la bibliografía del texto de donde me estoy basando toda esa teoría. Bueno, entonces vamos a mirar